buenas tardes, buenos días. Voy a abrir un PDF para que podáis ver la presentación. Creo que me podéis ver a mí, ¿no? Y a la presentación a la vez. Así es. A ver. He titulado esta ponencia "No hay estética sin ética", para enfatizar el hecho de que la infografía es esencialmente imagen, es esencialmente visual y por lo tanto es esencialmente estética, pero que toda estética lleva implícita una ética que hay que tener muy en cuenta. A mediados de los años 80, el vocablo inglés infographic vive un cambio de paradigma en los medios de comunicación. Del acrónimo grafismo realizado por ordenador pasa a la actual información gráfica, y así es como se entenderá en español desde entonces en los distintos ámbitos en los que la infografía se ha utilizado. En mis más de 25 años de experiencia como infografista en prensa, he escuchado infinidad de veces: la infografía está de moda, la infografía es una moda, ¿no? Pero la caducidad forma parte de la naturaleza propia de las modas, y la infografía, desde su irrupción, no ha hecho otra cosa que lenta pero persistentemente crecer, primero en papel y posteriormente en la actualidad en el entorno digital. En los últimos años, el campo de acción de la infografía se ha ampliado a otros espacios a mayor velocidad que la capacitación de nuevos profesionales. Como consecuencia de esto, la creciente demanda de trabajo se encargan a infografistas, a profesionales que no disponen muchas veces de los conocimientos necesarios. De este modo, y a pesar de la popularidad que el término ha tomado en todos los vínculos, en todos los ámbitos profesionales vinculados a la comunicación, es todavía muy poco conocido exactamente de qué se trata la infografía y cuál es el rol y los parámetros donde puede y debe moverse el profesional, el infografista que la realiza. Incluso estos espacios son desconocidos todavía de forma alarmante por parte de los propios profesionales que se dedican o que nos dedicamos a ello. Para constatar esta realidad, basta con hacer una búsqueda en Internet del término infografía. Nos aparecerán multitud de ejemplos, y en las primeras páginas la práctica totalidad de imágenes que nos devuelve la búsqueda son ejemplos de lo que no debe ser una infografía. Información deficiente o confusa, ilustraciones histriónicas sobredimensionadas o directamente innecesarias, fantasía en muchas ocasiones. La mayoría de estos ejemplos son trabajos que no son periodísticos, lo cual da fe de la expansión de la herramienta de la infografía en otros ámbitos. Y también este hecho es la primera explicación de los graves casos de falta de ética o de ausencia directamente de ética. Pues el espacio donde la infografía moderna nace y toma forma con unos parámetros profesionales claramente definidos, estipulados, es el periodismo. Y son unos parámetros que, desgraciadamente, en otras áreas no se están siguiendo. Unos datos que no son comparables entre ellos, como vemos en este ejemplo, ¿no?, de billones de emails contra el total del correo sin decir la cantidad o la cantidad de fotografías que se suben por día en Flickr. Una serie de datos, como decía, que no son comparables entre ellos, acompañados de unos iconos, no son una infografía. Y no son una infografía, aunque formalmente quiera parecerlo, al usar elementos como un titular, una introducción o unas flechas, ¿no? Ese sería otro caso parecido al anterior, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos infografía? Revisar, en primer lugar, aunque sea de forma muy breve, qué es la infografía y cuáles son los parámetros donde puede y debe moverse el profesional que la realiza, nos arrojará luz sobre el espacio ético en el que nos movemos. La infografía es una herramienta de comunicación de alta precisión que, mediante el diseño, en su definición más arquitectónica, combina de forma indivisible dos lenguajes: la imagen, ya sea mediante diagramas de apariencia abstracta o dibujos realistas, y la palabra, la imagen y la palabra, con el fin de contar algo. La representación de lo que sería el mapa de un tesoro ejemplifica, a mi modo de ver, muy bien de qué se trata una infografía ilustrada. Como veis, es un ejemplo esencialmente visual, incluso realizado probablemente por alguien
de escasa formación y sin conocimientos en lectoescritura. Y aunque sea eminentemente visual, se apoya o acentúa algunas de las imágenes con la palabra. No tiene una voluntad estética. El estilo gráfico de las imágenes, las infografías, no debe conspirar nunca contra la temática tratada. Podemos intentar enfatizar el tema a través del tono gráfico, pero en cualquier caso ante la duda es preferible un tono neutro. Todas las imágenes incluidas en una infografía, y en este caso que estáis viendo, responden a la necesidad de comunicar algo concreto. Cada elemento incluido en una infografía debe responder a una necesidad informativa. Evitaremos distraer la atención de los lectores con datos irrelevantes o con imágenes cuyo objetivo único sea ilustrar. La información contenida debe ser cierta. De lo contrario, en este caso nunca se hallaría el tesoro, ¿no? Si aquí aparecen dos esqueletos con la cabeza mirando hacia el este, en la realidad deben haber dos y los dos deben tener la cabeza hacia el este. No puede haber uno con la cabeza hacia el este y el otro hacia el oeste. Si desde el árbol dice que hay 136 pasos, tienen que haber 136, no 142, por la sencilla cuestión de que quien esté buscando el tesoro pues se va a tener que encontrar cavando el suelo y nunca lo va a encontrar. Y haciendo un símil en nuestra profesión, nuestro tesoro más preciado, que es comunicar de forma eficaz y veraz, pues se va a ver truncado, ¿no? En una infografía, por otra parte, la combinación de ambos lenguajes, la imagen y la palabra, debe ser indivisible, es indivisible, de tal modo que uno no se entiende en ausencia del otro, siendo el resultado mucho más preciso que ambos por separado, ya que donde no llega la palabra, llega la imagen y viceversa. Aquí veis un ejemplo de una infografía a la que se le ha eliminado todas las palabras y evidentemente no se comprende, no se entiende qué es este círculo blanco, este rectángulo rojo, estas formas que se encuentran aquí en medio, ¿no? De la misma manera, si mostramos solamente las palabras de esta misma infografía sin las imágenes, pues entendemos lo que dicen las letras, evidentemente, pero no sabemos, no podemos comprender qué nos intenta explicar. Es la combinación de ambas la que hace que podamos entender de forma rápida, sencilla y eficaz el tema que estamos tratando. Este no es un factor menor, no es un tema menor, es un factor importante que lo diferencia, a diferencia de la infografía, de determinados ejercicios de diseño editorial que demasiadas veces, a menudo, se confunden con las infografías. Y volvemos a los ejemplos que nos ha devuelto Google en la búsqueda de infografía y observamos con detenimiento y con espíritu analítico algunos de los ejemplos de esas infografías, apreciaremos una absoluta falta de los conceptos que he estado citando, ¿no? Lo que vemos aquí es una ilustración que pretende parecer una infografía al añadirle información, un titular y unos datos que señalan distintas partes de un estómago, sin saber muy bien por qué son unas y no otras, que está lleno de alimentos, ¿no? O de iconos que representan alimentos. En una primera mirada, el resultado se presta además a confusión. Visualmente pareciera que son los alimentos que ha ingerido una sola persona, ¿no? Cuando en realidad los datos se tratan o se refieren al consumo del conjunto de la sociedad. Y aunque no especifica cuál, se da a entender que es la población mundial, ¿no? Por otra parte, los datos aquí presentados, este 1% que vemos que se refiere a los insectos, ¿no? Nos está hablando de lo que comen las personas en el mundo, ¿no? O los pescados, los mariscos son un 15%, las bebidas alcohólicas son 18%, la carne un 45%. Esto podría haber sido representado, estos datos podrían haber sido representados como una auténtica infografía, ¿no? Por ejemplo, con un sencillo gráfico de torta. Lo que veis aquí son dos posibilidades. Yo apostaría por la que tenemos a la izquierda, por un gráfico conocido comúnmente como de tarta, donde visualmente vemos que ese dato, que en este ejemplo tenemos que leer, el 45% de lo que comemos es carne, aquí se puede apreciar de forma visual, casi la mitad, y así lo he titulado, de lo que comemos es carne, seguido a continuación por las bebidas alcohólicas, son un 18%. ¿no? Os voy a mostrar otro caso, este otro que aparece muchas veces cuando buscamos infografía,
y que tampoco se trata, a mi entender, de una verdadera infografía. Se trata de un ejercicio de diseño gráfico que combina pequeños párrafos de textos con imágenes. Las imágenes no responden a una necesidad informativa. Tenemos en el centro una gran ilustración, no voy a entrar además en el tono de estas ilustraciones simpáticas, ¿no? Unos pequeños iconos que siguen el mismo estilo de la ilustración central, pero si los quitáramos podríamos entender perfectamente los textos que las acompañan. Por lo tanto, estas ilustraciones, estas imágenes, estos dibujos, no contienen una información precisa, veraz, exacta, necesaria, ¿no? ¿Qué están haciendo entonces estas ilustraciones? Están decorando esencialmente, ¿no? Pero mientras que estas imágenes son esencialmente decorativas, no se han representado datos que sí nos permitirían comprender visualmente lo que están intentando explicar, ¿no? Pues, por ejemplo, que 3 de cada 10 usuarios entre 15 y 25 años dicen ser adictos a las redes sociales, de qué sexos se componen, en fin, ¿no? Y yo he hecho ese trabajo, lo podéis ver aquí, comparado, ¿no? Aquí a la izquierda veis atrapados en las redes, de cada 10 usuarios de las redes sociales, 3 se consideran adictos, ¿no? En el ejemplo anterior, creo que eso se había representado de una forma más o menos correcta, pero lo habían hecho con iconos de teléfonos móviles. Y bueno, no son los teléfonos móviles los que son adictos, sino las personas. Así que he preferido utilizar personas. Y de estas 3, a continuación podemos ver cómo se desprende que, ya de forma visual, el 54% son hombres, más de la mitad, ¿no? Y el 46% restante son mujeres. Algo que en el ejemplo anterior, que veis aquí a la derecha, está escrito, hay que leer, no hay una representación visual, ¿no? Y el 85% de estos pertenecen a una clase económica A, B, C y D, es decir, casi todas las clases económicas, sobre todo las altas, ¿no? Aquí estaría representado también mediante un pie. Las barras que veis a la derecha, en la representación que yo he hecho, están sobre una barra gris, que sería el 100%, y también podemos ver visualmente cómo, por ejemplo, la mayoría de personas que utilizan las redes sociales lo prefieren porque es más barato. Ya se ve visualmente, sin necesidad de leer, que son el 80%, ya vemos que son muchas más las personas que las utilizan porque es más barato que porque sea auténtico o libre, que solo es un 14%, ¿no? Insisto que en el ejemplo anterior había que leer estos datos, no había una imagen que nos lo representara. La gráfica que vemos aquí al final son hombres que establecieron relaciones virtuales, un 54%, frente al 11% que derivaron en relaciones interpersonales. Esto, en el ejemplo anterior, estaba aquí al final como nota importante, destacado, ¿no? Con una jerarquía tipográfica incluso mayor que los títulos, pero que, sin embargo, la información era un mero texto, no estaba representada de forma visual, ¿no? A mi entender, ejemplos como estos suponen una falta de ética. No es que se traten de una manipulación de la información o que esta no sea apropiada, que sea irrelevante o de que proceda de fuentes poco fiables o que no estén contrastadas. La falta de ética en estos casos creo que se encuentra sencillamente en la deficiente calidad profesional. Se trata de un claros ejemplos de falta de ética acotada a la propia infografía como herramienta, más allá del fin y del espacio en el que se utilice. La falta de profesionalidad es la primera causa de falta de ética y toda falta de ética supone una falta de profesionalidad. Debemos conocer nuestros límites profesionales. Los autores pueden ser moralmente excusables, pues no era su falta, no era su voluntad que incurrieron una falta. Pero el resultado finalmente es igual de pernicioso. ¿Qué es la infografía del periodismo? Bueno, es la capacidad de precisión y de síntesis de la infografía la que la ha vinculado cultural e históricamente con la ciencia y más recientemente con el periodismo de precisión. Sin embargo, como completa herramienta de comunicación humana, con la infografía se pueden narrar hechos, se pueden narrar verdades, se pueden narrar realidades o ficción. Decir que con la infografía solo puede explicarse una realidad próxima a la objetividad sería equivalente a decir que con la palabra solo se pueden escribir ensayos o solo se pueden escribir novelas. Existe, pues, un malentendido. La infografía es solo una herramienta, ¿no? Y aunque importante, por sí misma no define a quién sirve.
necesita de un adjetivo que la acompañe y que defina lo verdaderamente importante de una infografía, que es el contenido informativo, el tipo de información que está obligado a contener. De este modo podemos hablar de infografía periodística, efectivamente, pero también de infografía científica, de infografía estadística, de infografía aplicada al marketing, a veces de forma combinada, e incluso, y aunque de modo menos común, de infografía aplicada a las prácticas artísticas. Es así, pues, el adjetivo el que acotará las prácticas éticas a tener en cuenta en cada caso. Lo que puede ser una flagrante falta de ética en una infografía científica, quizás no lo sea tanto en una infografía periodística y con toda probabilidad no tenga ningún sentido en una infografía artística. En la actualidad, probablemente el principal motivo de falta de ética en infografía periodística se deba a que muchos de los infografistas que trabajan en medios no se consideran a sí mismos periodistas y, por tanto, no consideran que deben cumplir el código deontológico de la profesión. Pero es que tampoco los colegas que utilizan solamente la palabra les reconocen muchas veces como tales y no les exigen la misma profesionalidad periodística que a ellos mismos están exigiendo. Y, sin embargo, una infografía falta de ética les puede afectar a ellos tan seriamente como a nosotros los infografistas, ¿no? Todo periodista debe ser consciente de que el primer elemento informativo que capta la atención de nuestros lectores es la imagen, fotografías, ilustraciones, publicidad e infografías, siendo esta última, contenedora de palabras, el primer inductor a la lectura. Todo periodista debe ser consciente de que las infografías pueden condicionar la lectura, condicionan la lectura de nuestro medio. Una infografía excelente puede llevarnos a leer un texto mediocre o sobre un tema que a priori no nos resulta interesante. Pero también funciona en el sentido contrario. Una infografía mal ejecutada, que mande la información en un sentido contrario al que deseamos, puede hacer que los lectores obvien un texto formidable. Este doble filo es característico de la infografía y su poder es también su punto débil. Si bien el infografista es el primer responsable de que su trabajo cumpla con los estándares éticos de la profesión, velar por la ética de las infografías corresponde a todos los profesionales que trabajan en un medio de comunicación, pues a menudo participan en la confección de ellos y, sin lugar a dudas, de un modo u otro, se van a ver afectados. Si el lector no otorga credibilidad a una infografía, lo primero que ve, se le otorgará el texto que la acompaña. Y de ser así, le otorgará credibilidad al medio que lo publica, que lo divulga. Finalmente, ¿qué imagen tendrá del conjunto de la profesión periodística? En un medio de comunicación, pues, un infografista debe ceñirse a la narración de hechos, de sucesos informativamente relevantes dentro de la agenda periodística. Para ello, necesita disponer de información que provenga de fuentes fiables, chequeadas y contrastadas, al igual que cualquier otro profesional. Sin embargo, la singularidad de la herramienta utilizada aquí es muy importante, porque demanda para su ejercicio periodístico que sea muy precisa, mucho más precisa que la de sus colegas que utilizan únicamente la palabra. La falta de comprensión de esta realidad ha sido y es fuente de trabajos carentes muchas veces de ética. Ya estemos hablando de infografías con representaciones de datos o de ilustrar la realidad, no sirven aproximaciones en la infografía. Con la palabra podemos hablar del 25% o del 50% o de la mitad de los ciudadanos, ¿no? Con la palabra podemos hacer estas alusiones, pero para representarlo infográficamente necesitamos el dato exacto. Tampoco es suficiente una descripción como un vehículo, que sí podemos hacer con la palabra, o un vehículo blanco, incluso un Ford blanco. El infografista debe dibujar esa realidad y el dibujo es muy preciso, es exacto. Debemos saber la marca, debemos saber el modelo, debemos saber el color del vehículo, otras singularidades o la posición en la que se encontraba durante un suceso. De otro modo, difícilmente podremos realizar una infografía de calidad. En el pasado sufrimos auténticas pandemias de infografías ilustradas, faltas de éticas por entender que la infografía periodística podía permitirse licencias creativas.
El último caso masivo se dio con la muerte de Osama Bin Laden. Frente a un acontecimiento de enorme interés periodístico, los medios nos cegamos e intentamos darle a nuestros lectores una reconstrucción de los hechos que resultó en muchos casos fantasiosa, ya que no se disponía de esa información precisa. El caso fue tan masivo y tan grosero que la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard divulgó un texto redactado por Juan Antonio Giner, fundador de los premios de infografía Malofiev, y por Alberto Cairo, prestigioso profesor de la Universidad de Miami, que firmado por un centenar de profesionales de todo el mundo, entre los que me incluyo, recordaba las buenas prácticas de la profesión. Posiblemente la mayor aberración ética divulgada como infografía periodística se trate sobre Osama Bin Laden, pero se difundió bastantes años antes de su asesinato. Se trata de un caso publicado el año 2001 por el diario Times de Londres y difundido por el canal de televisión estadounidense NBC. Lo podéis ver aquí en la pantalla. En él se puede ver con todo lujo de detalle la guarida donde supuestamente se escondía Bin Laden, un imponente complejo tallado dentro de una montaña con el fin de ser evitado, de no ser detectado por los satélites y por los sensores de los aviones, que es más propio de un supervillano del cómic. La fábula, con aspecto de infografía, nos cuenta cómo se generaba la electricidad, dónde se encontraban las oficinas, los cuartos de baño, las salas de reuniones, dónde se encontraban incluso los misiles y otras armas de destrucción masiva, sistemas de ventilación, puertas de acero, en fin, todo muy sofisticado, a excepción sí del uso de caballos, que es lo que se utilizaba para desplazarse por el exterior. Hay tanta información y tan precisa que incluso se incluye el lugar exacto donde se encontraba la entrada al búnker y un mapa de ubicación del lugar donde se hallaba este búnker, ¿no? Es llamativo que con tanta información y tan precisa, pues no fuera destruido por los Estados Unidos y por sus aliados, ¿no? Claro, todo esto podría tratarse de un chiste de mal gusto, de no tratarse de algo cierto, de algo real, que el propio secretario de Defensa de la época y de la administración de George Walker Bush, Donald Rumsfeld, le dio legitimidad frente a las pantallas de televisión. Permitidme que os lo muestre. There was constant discussion about him. There was constant discussion about him hiding out in caves, and I think many times the American people have a perception that it's a little hole dug out of the side of a mountain. Oh no, this is it. This is a fortress, a complex, multi-tiered, bedrooms and offices on the top, as you can see. Secret exits on the side and on the bottom. Cut deep to avoid thermal detection, a ventilation system to allow people to breathe and to carry on. The entrance is large enough to drive trucks and even tanks, even computer systems and telephone systems. It's a very sophisticated operation. Oh, you bet. This is serious business. And there's not one of those. There are many of them. Bueno. Efectivamente, es a serious business, ¿no? No es un tema menor, es un tema muy importante, ¿no? Bueno, aunque sea este ejemplo una obscena manipulación informativa sin parangón, sirve para ilustrar esas pequeñas licencias que cotidianamente los infografistas se permiten o nos permitimos y que no son otra cosa que pequeñas mentiras, ¿no? Los editores deben evitar pedir a los infografistas que realicen visualizaciones sin disponer de la información precisa, del mismo modo que harían con la palabra. Y los infografistas deben negarse a realizarlas. En la actualidad, los casos más comunes de falta de ética se encuentran, sin embargo, en representaciones de gráficas estadísticas con información válida, que son, por otra parte, el tipo de gráfico cotidiano que realizamos, con el que tenemos que trabajar y trabajamos todos los días, y que no es pues la falta de información o que ésta sea errónea o obtenida por medios ilícitos, sino que en su visualización se enfatiza en algún aspecto, ya sea de forma deliberada o no. Lo que estáis viendo en la pantalla
fue emitido por el canal de televisión española Antena 3 Televisión, y nos muestra un gráfico que con el título de ¿Qué presidente necesita España? Responde a una encuesta, a una estadística que han respuesto los televidentes, y que podemos observar que en el primer candidato, Albert Rivera, pues se nos muestra una barra con un 40%, y a continuación, el siguiente, Pedro Sánchez, pues no alcanza casi a la mitad, ¿no? Pero cuando podemos leer las cifras, si nos da tiempo la emisión televisiva, que siempre es muy rápida, a leer, podemos ver que Pedro Sánchez, ese segundo candidato, que solo, aquí lo vemos en barras de color rojo, fueron las emitidas frente a las blancas, que son la gráfica que yo he realizado con estos datos, nos muestra que prácticamente es la mitad del primer candidato, alcanza pues el deseo de la mitad de los televidentes, es en realidad un 31%, se encuentra solamente a 9 puntos del primero. Lo mismo sucede con el resto de candidatos, han sido reducidos estos tres para, no sabemos si de forma deliberada o no, aumentar visualmente ese porcentaje que se le otorga al primer candidato. Otro ejemplo que os muestro, que estáis viendo ahora, fue emitido por Televisión Española en su canal de 24 horas y nos muestra, mediante una vertiginosa caída en forma de tobogán, la caída, valga la redundancia, del desempleo en España, ¿no? Esta línea, esta fiebre, esta gráfica, parte de una cifra de 5 millones, se eleva incluso un poco más por encima de la cifra que podemos ver. No se sabe por qué, porque no hay una cifra mayor que esta de los 5 millones, los 5 millones 40.000, pero aún así se eleva y cae de forma vertiginosa, dándonos a entender que la caída del desempleo ha sido enorme, ¿no? Pero si realizamos la gráfica con los datos que otra vez, insisto, a lo mejor en televisión no tenemos tiempo de leer, pues podéis ver aquí en la derecha que no ha sido tan vertiginosa, que efectivamente hay una caída del desempleo, pero que no es tan grande o tan enorme como podíamos ver en la emisión televisiva, ¿no? Podéis ver aquí ahora un caso que fue publicado en papel en la portada del diario La Razón de España, en forma de un gráfico serio de barras. Se nos muestra la intención, la estimación de voto de los principales partidos en las elecciones españolas del 2015, lo que iban a ser las elecciones españolas del 2015, ¿no? Nunca resulta fácil la equiparación mental de las cifras con las representaciones visuales. Hay que fijarse muy bien para darse cuenta de que el 11,1% del cuarto partido, que se llama Ciudadanos, pues es casi prácticamente igual la gráfica al del que tiene a la derecha, que solamente supone un 3,7% de intención de voto. Y que si nos vamos a la barra que representa a los otros partidos, ¿no? Pues es inferior. Este 11,1% de este partido de Ciudadanos es inferior a la gráfica, la barra que representa el 7%, ¿no? Cuando ajustamos esta representación visual, que podéis ver a la izquierda lo que publicó el diario La Razón y a la derecha en blanco la representación hecha exhaustiva de estos datos, insisto, cuando comparamos estas dos gráficas, nos damos cuenta que el segundo partido, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en rojo, que es la representación del diario La Razón, pues le otorga visualmente un escaso 60% de lo que le correspondería, ¿no? En este 24,9%, que es esta barra gris que veis, ¿no? Y lo mismo sucede con el tercer partido, ¿no? Pero cuando llegamos al cuarto partido, otra vez de Ciudadanos, ¿no? La representación visual, el rojo, no alcanza, o alcanza prácticamente el 30% de lo que debería ser, lo que hubiera sido este 11,1%, y que es desde luego mucho mayor que el 3,7% que tiene al lado, ¿no? Que en rojo sean prácticamente iguales, y si comparamos el 11,1% con el 3,7%, pues hay una gran diferencia, y desde luego es mucho mayor que el 7%. Hay otra cosa que llama mucho la atención en este gráfico, y es que el 28,2% en el que está representado y el 7% que corresponde a otros,
en ambos casos es igual, lo cual nos da a entender que el gráfico fue realizado correctamente, que el 28,2% y el 7% se mantuvieron, tal y como daban en una gráfica bien realizada, respondiendo a los datos, y que luego fueron deformados las distintas barras según parecía el interés, ¿no? Estas del 3 al 1,3% fueron deformadas menos, probablemente porque la intención de voto era menos insignificante y también quizás porque si se deformaban más directamente desaparecían, ¿no? Vamos a ver otro caso, muestro otro caso, otra visualización sencilla, con un aspecto formal que nos otorga pues, una credibilidad, me parece rigurosa. Visualmente la gráfica nos muestra que la inflación en el año 2013 en Brasil fue mayor que en el año 2011. Pero si nos da tiempo, si vemos, leemos las cifras, veremos que el 5,91 del 2013 es inferior al 6,50. Es decir, visualmente no nos está explicando lo mismo que los datos nos cuentan, ¿no? Y este 5,91 del 2013 parece casi 5 veces mayor que el 4,31 del 2009. Nuevamente, cuando realizamos la gráfica, podemos observar pues, que el 5,91 del 2013 es efectivamente inferior al 6,50 del 2011, pero observamos también otra cosa, que es que la oscilación entre los años, entre las barras que corresponden a los años, es mucho menor que en la emitida por Infonews, ¿no? Por el canal brasileño, ¿no? ¿A qué se debe esto, no? Pues se debe a que la gráfica en realidad es esta que veis a la derecha, ¿no? Y si la estiramos, si estiramos esta gráfica, llega a un punto en el que coinciden exactamente las dos. Como veis aquí, ¿no? Coinciden, la oscilación de las barras coinciden en la visualización emitida con la visualización ejecutada ajustando a los datos. Lo que ocurre es que en el canal brasileño desplazaron el eje X, que correspondería al 0% de la escala de estos datos, la subieron hasta un lugar que no nos es indicado y fue cortada, de tal manera que parece efectivamente que el 2013 pues, la inflación subió 4 o 5 veces más que en el 2009, cuando en realidad, como podéis ver, no fue así, ¿no? Os voy a mostrar unos últimos ejemplos, en este caso que son todos correctos, ¿no? La evolución del desempleo en España, ¿no? En este gráfico que vemos aquí se nos muestra una gran caída del desempleo en los años del 2012 al 2016, ¿no? Tenemos todos los datos, o toda la información, mejor dicho, para que el lector pueda darse cuenta de que este ejemplo yo creo que es un poco tendencioso, si no falto de ética. Me parece que no, porque tenemos todos los datos. En la escala podemos ver que parte del 17%, no del 0%, ¿no? Por lo tanto, bueno, visualmente, claro, esta caída del desempleo es mucho mayor que la que habríamos podido ver si hubiéramos hecho la gráfica, como veis aquí en la derecha, partiendo del 0% en la escala, ¿no? Pero tenemos toda la información, le estamos dando toda la información al lector, ¿no? Y partimos del 17%. Yo creo que lo correcto y lo ético habría sido mostrarla, como podéis ver en la derecha, ¿no? Pero claro, esta gráfica, si la achatamos, la estiramos mucho, también esa fiebre, esa oscilación variará, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tamaño de las gráficas, como las mostramos, ¿no? ¿Qué ocurre si al lector, además de mostrarle esta gráfica que veis a la derecha, le damos una perspectiva temporal y abrimos más allá del 2012? Bueno, pues veríamos esta gráfica, ¿no? Y el lector, nuestros lectores podrían ver que efectivamente el desempleo ha caído, pero que tampoco ha caído tanto o que en cualquier caso sigue manteniéndose muy por encima de los índices que tuvimos en los primeros años de los 2000, ¿no? Del 2001 hasta el
hasta el 2007, sigue casi un 10 puntos por encima de esa época, y que se mantiene por debajo, los picos más altos, pues está más o menos igual que en los años 90. El paro sigue sin duda manteniéndose muy por encima, ¿no? Si finalmente mantenemos esta gráfica, pero le añadimos el número de empleados, que es esta línea azul que podéis ver aquí, y le añadimos también la población activa, hacemos una gráfica con estos datos, apreciamos que el empleo crece en menor medida que cae el desempleo. ¿A qué se debe esto, no? Bueno, pues que a la población activa, aunque poco, aunque sutilmente, como podéis ver en la línea negra, también ha descendido. Es decir, que el número de empleados, que el número de desempleo efectivamente cae, pero que no es todo a costa de creación de nuevo empleo, sino también a que hay menos gente en edad laboral que está buscando trabajo. La conclusión que podemos sacar entonces de estos últimos ejemplos es que la infografía debe informarnos efectivamente de forma sencilla, pero esto no quiere decir simple, y que la edición del contenido no debe ceñirse únicamente a la velocidad de lectura. En ocasiones es necesario ofrecer más información al lector, sacrificando velocidad de lectura. Facilidad no es sinónimo de velocidad. Especialmente en los últimos años, yo detecto que se ha agudizado el aspecto crítico de nuestros lectores, lo cual celebro, me parece que es una buena noticia, ¿no? Sin embargo, aprecio que las infografías, especialmente las que muestran datos, resisten mejor las críticas que otros formatos informativos. Pareciera que las visualizaciones de datos, especialmente las que contienen millones de datos, las que están vinculadas al actual fenómeno del Big Data, hayan tomado el relevo de la verdad que ostentaba en otras épocas la televisión o la fotografía. Esto nos otorga una credibilidad que nos obliga a estar muy, muy celosos de nuestra profesión, ¿no? De nuestro deber, ¿no? En tanto que herramienta visual, buena parte de una infografía es estética, pero esta debe mantenerse supeditada a la ética. Son dos caras de una misma moneda. La estética, carece de valor sin ética. Quiero comentaros por último, aquí terminaría mi presentación. Sé que luego el FNPI va a mantener esta ponencia en vídeo en su página web y tal, pero quiero deciros también que la podéis encontrar en mi blog. Yo voy a tuitear más tarde con el hashtag No hay estética sin ética, que podéis ver en la pantalla, un link a mi página web donde podéis descargaros esta misma presentación en un formato PDF, en texto, y tendréis las imágenes que he mostrado, y también he incluido algunos links que creo pueden ser de vuestro interés. Y con esto, Daniela, daría por terminado. Yo no sé si hay preguntas ahora, ¿no? Sí, hola, acá tenemos algunas preguntas. Nos dice Denis Martín. Hola, saludos desde México. Quisiera saber en qué te basas para llamarle periodismo visual. ¿Algún autor en quien te fijes de ese concepto? Perdón, no sé si entendí bien la pregunta. ¿En qué me baso para llamar periodismo visual? Ajá, a las infografías. Bueno, me baso en que, como he comentado en la presentación, la infografía eh, es esencialmente visual y debe contener información. Por lo tanto, estaríamos frente a información visual, ¿no? Me apuntaba de que la palabra es necesaria en muchos casos también, siempre o casi siempre en la infografía, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos evidentemente en una información visual, ¿no? También lo es la fotografía, también lo es la ilustración. No es la única información visual que tenemos, afortunadamente, en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el papel de un infografista en una sala de redacción sería salir a recoger los datos y volverlos infografía, y también acompañarlos de texto, o cómo se está manejando, cómo ve usted el panorama de los infografistas en el periodismo. Mira, yo entiendo que esa es lo ideal.
el ideal es que el infografista pueda salir de la redacción a recoger la información o documentarse dentro de la redacción, yendo al departamento de archivo o accediendo a las fuentes de forma telefónica, a lo mejor, ¿no? Buscando datos a través de Internet, fuentes muy fiables que podemos encontrar, ¿no? Es decir, que él, el propio infografista, sea quien busque la información. Porque, como decía antes, al principio de la charla, la infografía está formada por imagen y palabra de forma indivisible, es decir, donde no llega uno, llega al otro. Y una infografía sin palabras, solo con las imágenes no se entiende, y sin las imágenes tampoco se entiende. Entonces, si tiene que funcionar de esa forma indivisible, resulta difícil de entender que en la cabeza de quien va a realizarlo no esté en una de esas dos partes. Es decir, yo puedo tener en mi cabeza la imagen, pero no la palabra, no la explicación con la palabra, ¿no? Parece difícil que se pueda hacer, ¿no? En cualquier caso, sea el infografista quien busca, quien accede a esa información directamente, o sea otra persona, el infografista tiene que entender, comprender, interiorizar absolutamente la información que va a explicar visualmente y luego trasladarlo de forma visual para luego realizar la infografía. Sin duda, sin ninguna duda, lo tiene que interiorizar. La mejor manera de interiorizarla es acceder directamente a esa información y editarla personalmente. Pero eso a veces no es posible porque los departamentos de infografía proveen de servicio a toda una redacción mucho más mayor, ¿no? Y no hay el número suficiente de infografistas, ¿no? Con lo cual, pues es a lo mejor otro periodista el que busca esa información, ¿no? Pero insisto, en cualquier caso, si es otro periodista, tendrá que explicarle muy bien al infografista, que tendrá que hacer también un trabajo de interiorizar esa información para poderla finalmente convertir, trasladar en información visual, como decía, ¿no? ¿Qué tanta acogida están teniendo actualmente los medios de comunicación en cuanto a las infografías y cómo se ve que de pronto va a poder ampliarse esa cobertura que está teniendo actualmente? La infografía, como decía también al principio, ha tenido una gran acogida desde el principio, en los años, mediados de los años 80, ¿no? Que empezó entonces en su andadura en papel y cada vez gozó de mayor espacio y de mayor credibilidad, mayor difusión, ¿no? Y desde luego en los espacios más actuales en el entorno digital, pues han tenido y tienen una gran difusión, incluso con sus propios espacios de visualización de datos, ¿no? Aprecio además incluso en una época en la que algunos medios están pasando, es bastante generalizado, algunas dificultades por la crisis del modelo económico que tenemos los periodistas o los medios de comunicación. Yo veo, por ejemplo, en España, ¿no? Y en otros países que hay recortes de personal o de medios en algunas secciones y que infografía resiste incluso mejor que otras áreas estos recortes, ¿no? Y eso se debe a que las direcciones desde esos medios le otorgan un buen espacio a la infografía, ¿no? Quieren seguir apostando por la infografía porque el lector demanda de ese valor añadido que probablemente siga siendo la infografía, pero que ya es cada vez más valorado e incluso necesario, ¿no? Por lo tanto, me parece que tiene un gran espacio y una gran demanda, ¿no? ¿Qué medios se puede decir que son como un ejemplo en el manejo de infografía al que podrían remitirse los periodistas para tomar nota de cómo se debe realizar una infografía? Bueno, yo creo que los ejemplos hoy en día de quién está haciendo mejor la infografía, seguro New York Times, en todos los frentes además, ya sean infografías de carácter ilustrado que representan la realidad o ya sean visualizaciones de datos, están probablemente por delante todos los aspectos, ¿no? La combinación incluso, la inclusión en las infografías de elementos como vídeos, de fotografías, de cartografías, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas, el New York Times. National Geographic también siempre ha sido una referencia a todos los niveles periodísticamente, quizás no tanto en la actualidad inmediata como es el New York Times, ¿no?
Pero luego hay otros grandes medios, como por ejemplo La Nación de Argentina, que hace un trabajo extraordinario con la infografía y también con la visualización de datos. The Guardian en Londres está haciendo un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que La Vanguardia en España es un buen ejemplo, ¿no? Hay muchos medios, ¿no? Pero yo destacaría probablemente el New York Times, el National Geographic, el Washington Post también en los últimos años ha subido muchísimo su nivel, es extraordinario el trabajo que están haciendo. La Nación de Argentina creo que también es un gran trabajo. Jaime, ¿qué opinas de lo que hace Pictoline? ¿A eso se le puede llamar infografía? Pues yo creo que habéis visto algunos ejemplos que he mostrado que remiten un poco a ese... En la mayoría de casos incluyen pequeñas infografías estadísticas, ¿no? Pero muchas veces se tratan más de ejercicios que pueden ser válidos, atención. O sea, no estoy diciendo perdón, que sean malos resultados. Es decir, un ejercicio de diseño gráfico donde se combinan iconos o pequeñas ilustraciones atractivas, graciosas muchas veces, que llaman nuestra atención, ¿no? Con textos o con datos, grandes cuerpos, pueden funcionar, pueden usarse, ¿por qué no? Pero yo creo que no son infografías y que son una pena muchas veces porque se podrían convertir realmente en auténtica información visual, en auténticas infografías. Tampoco lo conozco tantísimo, porque no me parece muy válido y no lo utilizo, ni le doy mucha divulgación, sinceramente. Vale, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es para un infógrafo dominar las matemáticas, dada la importancia de la visualización de los datos? Bueno, para un infografista en general, ¿no? Es decir, yo entiendo que la visualización de datos, mi opinión personal, forma parte de la infografía, ¿no? Pero es una nueva forma que se ha incluido en los últimos años, ¿no? De mostrar, de representar visualmente información, la visualización de datos, ¿no? Y sí, son necesarios nuevos profesionales o profesionales con nuevos conocimientos, por ejemplo, las matemáticas, pero no solo las matemáticas, la programación. Necesitamos conocimientos de programación y muchas veces lo que necesitamos es un programador en el departamento trabajando con nosotros, ¿no? Pero no cualquier programador o no cualquier profesional que conoce las matemáticas, sino alguien, un periodista que hace programación, un periodista que conoce bien las matemáticas o un matemático que quiere trabajar como periodista, ¿no? Es fundamental en la visualización de datos, es imprescindible, ¿no? Disponer de estos perfiles. Y eso lo que nos muestra es que cada vez tenemos en la infografía mayores especializaciones. También hay cada vez más el infografista especializado en la ilustración. Es un infografista, conoce bien los mecanismos de la infografía, pero su fuerte es la ilustración. Y está el infografista que se centra en la visualización de datos, ¿no? Es decir, que casi no toca la ilustración, ¿no? Ambos son profesionales dentro de la infografía con conocimientos específicos. Si un profesional se quiere dedicar a la infografía y especializarse en la visualización de datos, necesita indudablemente conocimientos de matemáticas, de estadística y de programación. Pero por encima de todo eso, yo entiendo que lo que necesita es conocimientos de comunicación y de periodismo, ¿no? Y de edición de esa información, de esos datos. Claro. Eh, ¿Debería todo infógrafo aprender a hacer animaciones, dado el movimiento que solemos ver en las infografías hoy en día? Pues no, creo que no. Creo que es más, creo que se hizo un abuso y es bastante evidente si hemos seguido en los últimos años las representaciones de la infografía en los medios de comunicación online, ¿no? De la animación y de la interacción. Antes citaba como un ejemplo de calidad el New York Times, ¿no? Y podemos ver que en los últimos años ha incorporado más palabra y ha reducido la animación y la interacción, porque muchas veces no era necesaria. Igual que en el pasado, en el papel, abusamos de las ilustraciones, grandes ilustraciones, a veces innecesarias porque eran muy sexys, por decirlo de alguna manera, ¿no? Resultaban muy atractivas, ¿no?
Pues en los últimos años se hizo un poco abuso también de animar las cosas, de que se movieran, ¿no? De que el lector pudiera interactuar, cuando a veces la mejor manera de contarlo es de forma estática y de forma lineal, ¿no? Con un scroll que nos fuera bajando esa información, que el lector pudiera irlo leyendo de forma sencilla sin necesidad de ir abriendo ventanas, ¿no? Eso se ha ido reduciendo. ¿Sigue siendo importante la animación en algunos casos? Sigue siendo importante, no, imprescindible en algunos casos. Pero a lo mejor no hace falta, porque son muchos los conocimientos que tenemos que tener, ¿no? Como infografista. Entonces, a lo mejor no necesitamos disponer de conocimientos de animación, sino que cuando detectamos que necesitamos una animación, recurrimos a un profesional de la animación y le pedimos, porque sí que tenemos que tener muy claro lo que queremos explicar, le pedimos que haga esa animación con nosotros, acotado a lo que queremos explicar, ¿no? De la misma manera que si necesitamos una ilustración muy elaborada y muy compleja, pues no necesitamos saber dibujar como un ilustrador científico, que hay grandes, ¿no? Le encargaremos una ilustración a ese ilustrador científico, pero le tendremos que decir exactamente cómo queremos que sea esa ilustración, porque somos nosotros los que sabemos lo que queremos explicar, ¿no? Lo mismo ocurriría con un programador. A lo mejor no conocemos programación para hacer una visualización de datos, pero si no disponemos en el departamento de un periodista que se dedica a la programación, podremos acceder a un freelance, a un programador externo, para pedirle exactamente lo que queremos narrar, ¿no? Pues eso sería un poco la necesidad de la animación. Pero no me parece imprescindible. Acá nos hablan un poco del perfil, entonces, ¿qué perfil más o menos debería tener el infografista? ¿Un diseñador gráfico con formación periodística o un periodista con formación en diseño gráfico? Pues mire, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Un diseñador gráfico con formación periodística o un periodista con formación como diseñador gráfico, como comunicador. Bueno, pues vendría a ser, digamos, aquí el orden de los valores no afecta al resultado. Yo creo que tiene que ser, ante todo, un periodista. Y para mí, ¿qué es un periodista? Pues es una persona curiosa, una persona inquieta, una persona que quiere explicar, que quiere narrar cosas y que no sabe, un poquito no sabe de nada, pero sí sabe cómo y dónde encontrarlo y sí sabe explicarlo. Eso es lo que es, más allá de la herramienta que utilice un periodista. Utiliza la palabra, utiliza la infografía o utiliza incluso la fotografía. Pero es fundamental que el infografista se considere a sí mismo un periodista y lo que quiere hacer es esto, contar historias, ¿no? Quiere ir a buscar la información y quiere explicarla. En el caso del infografista necesitará tener conocimientos visuales, de comunicación visual, de cómo disponer de determinados elementos, ya sea ilustración, ya sea gráficas estadísticas, ya sea visualización de datos, de cómo construir esos elementos para que se entienda su historia, y necesitará unos conocimientos de escritura, porque necesita escribir él mismo esos textos. Así que necesitará un poco esos conocimientos, ¿no? Debe ser un periodista, debe pensar como un periodista, debe pensar como cualquier otro periodista, con la característica de que él utiliza otra herramienta para la que necesita conocimientos de diseño gráfico, ¿no? Yo he formado departamentos de infografía con estudiantes, con becarios, porque en países donde no había profesionales y no se podían contratar directamente, y lo que he hecho ha sido recurrir a estudiantes en periodos de beca que venían de la facultad de la Universidad de Diseño Gráfico. La mayoría me parecía que era más sencillo, eligiéndolos bien, encontrar estudiantes de diseño gráfico con ese instinto periodístico, con esa vocación de periodista, y inculcarles mediante el trabajo diario en un medio de comunicación esos conocimientos de periodista, pero también he tenido becarios que estudiaban periodismo y que querían dedicarse a la infografía y aprendían pues, esos conocimientos de diseño gráfico, de ilustración, de visualización necesarios. Eh, ¿Qué recomendaciones darías a los medios que tienen mucho presupuesto, pero que no tienen mucho presupuesto, pero quieren incluir infografías en sus reportajes? ¿Es costoso hacer buenas infografías o es una creencia equivocada?
puede ser costoso en la medida en la que hay pocos profesionales. Pero con los conceptos claros no es necesariamente costoso hacer un gráfico, una visualización estadística, incluso una representación de la realidad con pequeñas ilustraciones que nos expliquen cómo es una historia. No tiene que ser cara, ¿no? Hay que tener los conceptos, las ideas claras, ¿no? Hace falta disponer de unos profesionales que tengan esas ideas claras, ¿no? Y hay que darle, si tienes ese profesional, espacio para que haga su trabajo, siempre ciñéndose, insisto, al periodismo, ¿no? A su tarea periodística, ¿no? Necesitan encontrar profesionales que se formen dentro del periodismo, ¿no? No pedirles que ilustren las páginas, sino que hagan, como he insistido varias veces, hagan periodismo, aunque sea sacrificando un atractivo visual, ¿no? Esa sería la recomendación.